Hola a todos y bienvenidos a Medimos para la Vida, el podcast donde cada dato cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia. Así es, Andrés. Y hoy vamos a hablar de un tema que parece muy técnico, pero en realidad está presente en nuestra vida diaria: la confianza en los datos. Porque claro, todos hablamos de sensores, de números que llegan al celular, de gráficos modernos, pero la gran pregunta es: ¿qué tan confiables son esos datos? Exacto, porque seamos sinceros, de nada sirve tener 1000 números en la pantalla si no podemos estar seguros de que reflejan la realidad. Imagínate que un sensor te diga: ojo, el río se está desbordando, y resulta que es solo una hoja atorada en el sensor. ¿Qué haces? ¿Evacúas una comunidad entera por un dato falso? Sería un caos. Y al revés, también pasa. Si el sensor está mal y no avisa nada, cuando el agua realmente suba, no tendrás tiempo para reaccionar. Ahí está el punto. La confianza en el dato puede significar la diferencia entre tomar una buena decisión o un gran error. Y para explicarlo mejor, te propongo una comparación que me encanta. Los datos son como la comida. ¿La comida? A ver, cuéntame. Sí, tú no te comerías algo sin saber si fue preparado con higiene, si los ingredientes eran frescos, si alguien lo manipuló mal en la cocina. Totalmente. Igual con los datos. No deberíamos consumirlos sin saber cómo fueron generados, cuidados y procesados. Porque un dato sucio, mal calibrado o mal transmitido puede intoxicar la decisión. Y ahí está lo bonito de este episodio. Vamos a seguir el viaje invisible de un dato. Desde que nace en un sensor, pasa por todo un camino lleno de riesgos y cuidados hasta que llega finalmente a la mesa donde se toman las decisiones. Así que acompáñennos, porque hoy no vamos a hablar de números fríos ni de pantallas complicadas. Vamos a hablar de confianza, de prevención y de por qué medir bien es tan importante como medir mucho. Y lo haremos con ejemplos cercanos, metáforas sencillas y hasta alguna anécdota que, créanme, les hará pensar en lo que hay detrás de cada dato. Bienvenidos a este episodio de Medimos para la Vida. Arranquemos desde el principio. El dato nace en el sensor. Ese pequeño dispositivo es como el cocinero que prepara la primera receta. Puede medir el nivel de un río, la humedad del suelo, la velocidad del viento. En resumen, transforma lo invisible en algo que podemos registrar. Y ojo, Sofía, porque si ese cocinero se equivoca en los ingredientes, la receta sale mal. En los sensores pasa igual. Si están mal calibrados, sucios o mal instalados, el dato puede venir contaminado desde el origen. Tal cual. Me acuerdo de una visita que hicimos a una cuenca. Había un sensor de nivel de río, pero estaba lleno de hojas, barro y hasta una ramita atravesada. Claro que me acuerdo. Y el sensor marcaba que el río estaba desbordado, cuando en realidad estaba casi seco. Imagínense la confusión. Esa información podía llegar a las autoridades y hacerles pensar que había que evacuar comunidades. Exacto, y todo por un sensor sucio. Al final, no era un problema de datos mal analizados, sino de un origen defectuoso. Y es que el dato, Andrés, es como un bebé recién nacido. Si no lo cuidas bien desde el inicio, puede crecer con problemas. Muy buena comparación. Y otra cosa, a veces damos por hecho que porque el sensor es tecnología, siempre es perfecto, pero la verdad es que necesita atención constante, igual que cualquier equipo o herramienta. Claro, un sensor mal calibrado es como un termómetro que marca fiebre, aunque esté sano, y si confías en él, te puedes asustar y hasta medicar sin necesidad. Entonces, la primera gran lección de este episodio es esa. Si el dato nace mal, ninguna decisión más adelante va a ser confiable. Lo que nos lleva a pensar que la calidad de las decisiones empieza en el mismo lugar donde nace el dato, en el sensor.
Ahora, supongamos que el sensor hizo bien su trabajo y generó un dato limpio. Ese dato no se queda quieto. Empieza un viaje. Primero pasa al data logger y luego viaja por redes de comunicación. Puede ser radio, celular o incluso satélite, según donde estemos. Y ese viaje es como transportar comida. Si lo haces bien, llega fresca a la mesa, pero si se manipula mal, puede dañarse o perderse en el camino. Claro, un dato puede llegar incompleto, con errores o incluso contaminado por interferencias en la señal. Es como cuando recibes un mensaje de WhatsApp y solo llega la mitad de la frase. El río está... y ahí se corta. Subiendo, bajando, tranquilo, nadie sabe. Imagínate la angustia. Con los datos también pasa. Si la transmisión se interrumpe, el mensaje se vuelve inútil. Y eso es crítico, Andrés, porque muchas veces pensamos, ya tengo IoT, los sensores están enviando todo en tiempo real, pero si en el camino no hay un buen protocolo de transmisión, de nada sirve que el sensor midió perfecto. Exacto. Es como preparar un plato delicioso y luego transportarlo sin tapa, en un carro lleno de baches. Llega desparramado y nadie lo quiere comer. Por eso la transmisión de datos necesita su propia receta, protocolos, redundancia, respaldo, todo para garantizar que lo que llega al otro lado sea exactamente lo que el sensor midió en el campo. Así que el viaje del dato es igual de importante que su nacimiento. Si no cuidamos ese trayecto, podemos terminar tomando decisiones con información incompleta o distorsionada. Y ahí está la clave. Un buen dato no solo nace bien, también debe llegar sano y salvo a su destino. Aquí viene la parte más invisible, pero también la más crítica, el control de calidad. Los técnicos lo llaman QA/QC, aseguramiento y control de la calidad de los datos. Suena sofisticado, pero en realidad es muy simple. Es como la higiene en una cocina. Revisar que los ingredientes estén frescos, que las manos estén limpias, que nada contamine la comida. Exacto. En el mundo de los datos, esto significa calibrar sensores regularmente, revisar series históricas, comparar lecturas y detectar valores raros para corregirlos antes de que causen un problema. Es como mirar un reporte y ver que de repente un sensor marca que la temperatura del río subió 50 grados en un minuto. Claramente no se convirtió en jacuzzi, ¿verdad? Por suerte, no. Pero si nadie revisa, ese valor erróneo se guarda y puede confundir a quienes tomen decisiones. Un ejemplo clarito. Un agricultor recibe una alerta de que el suelo está seco. Gracias al control de calidad, sabe que el dato es confiable, así que riega justo a tiempo y salva su cultivo. Lo contrario sería confiar en un dato sucio. Imagínate que el sensor está mal calibrado y en realidad el suelo todavía tiene suficiente humedad. El agricultor gastaría agua, energía y dinero en un riego innecesario. Y ese es el punto. Medir mucho no sirve de nada si no medimos bien. Mejor pocos datos buenos que miles de datos dudosos. Porque un dato limpio se convierte en una herramienta poderosa, mientras que un dato contaminado puede ser más peligroso que no tener ninguno. Finalmente, después de todo su viaje, el dato llega a su destino. Puede ser una pantalla en la oficina, un gráfico en la computadora o una alerta directa al celular. Es como el plato servido en la mesa, listo para ser consumido. Y aquí está lo clave. Si todo el proceso fue bien cuidado, desde el sensor, pasando por la transmisión y el control de calidad, la decisión que tomemos con ese dato será buena, será confiable. Por ejemplo, con un buen dato, una hidroeléctrica planifica exactamente cuánta energía producir sin desperdiciar recursos. Con un buen dato, una comunidad puede organizar una evacuación con horas de anticipación antes de una crecida.
Con un buen dato, un agricultor sabe cuándo regar y ahorra agua, energía y hasta fertilizantes. Pero si el dato estuvo mal cuidado, la historia cambia. Podemos tener falsas alarmas, comunidades evacuando sin necesidad, equipos encendidos sin razón o incluso pérdidas económicas enormes. Y lo peor, Sofía, es que cuando eso pasa, la gente empieza a desconfiar de la tecnología. Piensan, los sensores no sirven, los datos siempre fallan, cuando en realidad el problema no fue la tecnología, sino la falta de control y cuidado del dato. Exacto. No es culpa del dato, sino de cómo lo tratamos. Porque, como ya dijimos, un dato mal cuidado puede ser más peligroso que no tener ninguno. Así que la lección de este bloque es clara. Un dato confiable salva vidas, ahorra dinero y nos da tiempo para actuar. Y al final, ese es el verdadero valor de medir. No acumular números, sino tomar decisiones que hacen la diferencia en el momento justo. Hoy recorrimos juntos el viaje invisible de un dato. Desde que nace en un sensor, pasa por redes, atraviesa controles de calidad y finalmente llega a la mesa de decisiones. Y descubrimos que lo más importante no es acumular miles de datos, sino asegurarnos de que estén bien cuidados, porque solo así se convierten en decisiones inteligentes. Un dato limpio es como un alimento bien preparado, nutre, fortalece y da confianza. En cambio, un dato contaminado puede confundir, desperdiciar recursos e incluso poner en riesgo vidas. Y ahí está el gran aprendizaje de este episodio. Medir no es suficiente, hay que medir bien. Así es, Andrés. Porque detrás de cada alerta, de cada gráfico y de cada decisión, lo que realmente importa es la confianza que tenemos en lo que medimos. Y esa confianza es la que marca la diferencia entre prevenir o lamentar. Recuerda, lo que no se mide bien no se puede cuidar bien. Donde hay datos confiables, hay prevención. Medimos para la vida. Este episodio llegó a ustedes gracias al auspicio de Sensor Vital, líderes en instrumentación y monitoreo ambiental. Su compromiso es garantizar que cada medición sea confiable y de calidad, porque solo con datos seguros podemos tomar decisiones que protejan a las personas y al ambiente. Sensor Vital, midiendo con precisión, asegurando la calidad del dato y construyendo confianza en cada proyecto. Porque al final, la verdadera innovación no está en medir más, sino en medir mejor.